Bienvenidos al curso de Química Orgánica 104, elucidación estructural de compuestos orgánicos. En este curso vamos a ver las principales técnicas utilizadas para justamente la elucidación estructural o lo que es determinar la estructura de moléculas orgánicas. Bien, algunas de las técnicas que vamos a ver en particular son la espectrometría de masas, la espectroscopía ultravioleta, la espectroscopía infrarroja y nos vamos a centrar principalmente en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear como una de las técnicas más importantes de elucidación estructural de compuestos orgánicos. Algunas de las bibliografías generales que pueden servir para este curso son las que se muestran en la siguiente diapositiva, ¿sí? En particular, el libro que este de aquí, Introduction to Spectroscopy de Pavía, sigue bastante bien lo que es la línea del curso y los diferentes temas que vamos viendo, pero bueno, cualquiera de estos libros que están listados ahí es una buena bibliografía para seguir el curso y en particular también cualquier compuesto de cualquier libro de química orgánica general, como los que habíamos visto como el CARE y el WADE, tienen una sección de espectroscopía, capaz que no tan en profundidad como alguno de estos otros libros, pero pueden servir como puntapié para poder evacuar dudas e introducirse a los temas. Entonces, de los temas del tamaño reducido que mencionaba al principio, en la clase de hoy en particular vamos a comenzar con lo que es espectrometría de masa y luego en el resto de las clases vamos a ver los diferentes tipos de espectroscopía. Entonces hoy vamos a comenzar con espectrometría de masa. Quería mencionar también que durante el desarrollo del curso vamos a utilizar mucho estas tablas de espectroscopía, que fue un material elaborado por docentes del departamento, que para las diferentes técnicas espectroscópicas que vamos a ir viendo, vamos a ver que en estas tablas va a tener información que es de gran utilidad y van a poder usar para resolver problemas y para resolver los parciales y eventualmente exámenes también. Del tema espectrometría de masa, vamos a ver entonces primero una introducción y el fundamento de dicha técnica. Veremos lo que es un espectro de masas, cómo interpretarlo y algunas aplicaciones que tiene la espectrometría de masa para lo que es determinación estructural de compuestos, ¿sí? Eh, Vale la pena resaltar que vamos a ver cómo va a ser una introducción a lo que es espectrometría de masa. Vamos a ver aplicaciones muy básicas de lo que es la técnica. La técnica hoy en día está muy desarrollada y tiene aplicaciones en muchas áreas muy diferentes. Vamos a ver como lo que es una primera aproximación de la espectrometría de masas y vamos a ver aplicaciones muy concretas, pero después hay cursos como el curso de espectrometría de masas que van a pretender posteriormente profundizar más en la técnica para aquellos que así les interese. Hay como cursos específicos sobre dicho tema, ¿sí? Y una bibliografía específica de referencia es un clásico que es el McLafferty, interpretación de espectros de masa. McLafferty es el autor y bueno, tiene una profundidad bastante mayor que lo que vamos a ver en este curso, pero él es un investigador que ha sido referente en el tema de espectrometría de masas. ¿Sí? Entonces, si quisieran profundizar en algún concepto, van a poder recurrir a ese libro. Entonces, ¿qué es la espectrometría de masas? Es una técnica de análisis que se basa en si uno tiene una determinada muestra, se obtienen iones de esa muestra en fase gaseosa y luego esos iones son separados en función de la masa de esos iones y de la carga que tengan. Bien, y posteriormente esos iones son detectados por un dispositivo adecuado. Bien, y esta técnica se utiliza, por ejemplo, para la elucidación estructural de compuestos. Hay bibliotecas hechas, por ejemplo, de espectros de masa. Se puede ver para composición isotópica de un determinado elemento, ver qué elementos forman un determinado compuesto. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Bien, en forma esquemática en qué consiste un espectrómetro de masas. Bien, tenemos que de alguna manera una muestra que
para que, para que tiene que ser introducida el espectrómetro, que va a estar a vacío, o un alto vacío o vacío, dependiendo del tipo de equipos que se utilicen. Hay muchos equipos de espectrómetros de masa, pero de alguna manera se introduce la muestra. Puede ser, si una muestra está pura, se la puede introducir directamente. Si tenemos una mezcla de diferentes compuestos, se puede introducir separando previamente la muestra, por ejemplo, acoplar la espectrometría de masas previamente a una cromatografía, como puede ser cromatografía gaseosa o un HPLC. ¿Sí? De alguna manera se introduce la muestra y vamos a tener una fuente de ionización. En esa fuente de ionización la muestra se van a generar los iones de la muestra. Y esos iones van a ser acelerados en presencia de un campo eléctrico o magnético o ambos, y se van a separar los iones, como decíamos, en función de su relación masa-carga. Y luego esos iones que están acelerados van a ser detectados y se va a obtener un gráfico, que es lo que conocemos como un espectro de masa. ¿Sí? Entonces, la teoría en realidad surge de finales del siglo XIX, pero los primeros equipos comerciales se empezaron a vender más o menos en la década del 60. Y ahí hubo un crecimiento muy grande de la técnica. Se desarrollaron muchos equipos diferentes, con resoluciones diferentes, bien. Pero entonces básicamente todos los equipos, que hoy en día hay muchos tipos de equipos diferentes, ya sea con fuentes de ionización diferentes, diferentes analizadores de masas y diferentes detectores. Pero cualquier espectrómetro de masa tiene que poder introducir la muestra, tiene que tener una cámara de ionización en donde se generen los iones. Bien, la ionización hay varios tipos. Por ejemplo, puede ser impacto electrónico y electrospray, MALDI. Hay muchos tipos de ionización de la muestra. Una vez que la muestra está ionizada, pasa por una rendija y pasa a un analizador de masas, que dependiendo del equipo, de nuevo, hay muchos tipos de analizadores. Puede ser cuadrupolo, triple cuadrupolo, sector magnético, hay muchos. Bien, donde de alguna manera se separan los iones que tenemos en función de su relación masa-carga. ¿Sí? Y luego esos iones, lo que pasa por el analizador de masa, es posteriormente detectado y se registra bajo la forma de un espectro de masa. ¿Sí? Me interesa resaltar, es el primer tema que estamos dando en el curso de Química Orgánica 104, y es espectrometría de masa, pero me interesaba diferenciarlo de lo que es espectrometría de lo que es espectroscopía. Todo el resto de los temas que vemos, que vamos a ver en el curso, son espectroscopías, y esta es una espectrometría. La espectroscopía implica que la muestra va a interactuar con radiación electromagnética, y puede haber absorción, emisión. Va a haber una radiación electromagnética interactuando con la muestra, y después se va a analizar qué es lo que pasa. Entonces eso es una espectroscopía. En este caso no hay interacción de radiación electromagnética, sino que la muestra se ioniza y son los iones los que van a ser separados y analizados. Por eso esto es una técnica de espectrometría y no es una espectroscopía. Todo el resto de las técnicas que van a ver a lo largo del curso, como espectroscopía UV, IR y resonancia magnética no nuclear, esas sí son espectroscopías. Bien, pero me interesaba diferenciar la espectroscopía de la espectrometría. Y acá tenemos un tipo de espectrómetro de masas en particular, bien, que es de sector magnético, pero es simplemente para ver un ejemplo. No es que sea el único tipo de equipo que existe, pero es como de los primeros que fueron creados, y hoy en día son uno de los que tienen muy buena sensibilidad. ¿Sí? De alguna manera, como dijimos al principio, ¿no? Tenemos que poder introducir la muestra, que entra por esta rendijita, y acá tenemos una fuente de electrones. Bien, hay varias formas de ionizar la muestra. La mayoría de los ejemplos que vamos a ver, por lo menos en este curso, son por ionización electrónica, impacto electrónico, que de alguna manera tenemos un filamento de tungsteno que, con una diferencia de potencial, o sea, hay un haz de electrones. Ese haz de electrones choca a la muestra que está pasando y la ioniza. Al chocar
retira un electrón y nos queda nuestra muestra como un radical catión. Saca un electrón y queda nuestra molécula cargada positivamente, ¿sí? Eso, en presencia de un campo eléctrico, es acelerado hacia el analizador de masas, que es todo lo que tenemos aquí. En este caso es un sector magnético. Tenemos un campo eléctrico que acelera los iones y en presencia de un campo magnético, esos iones van a ser separados en función de su relación masa-carga. Van a tener diferente trayectoria a lo largo de esta curva en función de su masa-carga. Bien, entonces de alguna manera haciendo una variación en el campo podemos seleccionar diferentes iones y luego esos iones van a ser detectados y se va a registrar. La forma de representarlo gráficamente es un espectro de masas, que es lo que vamos a obtener como resultado. ¿Sí? ¿En qué consiste un espectro de masa? Es lo que vamos a ver a continuación. Es un gráfico de este tipo, donde se grafica, por un lado, el porcentaje relativo de los iones en función de su relación masa-carga. Si asumimos que la carga de esos iones, que generalmente la mayoría de las veces lo que sucede es que la carga de esos iones es +1. Si la carga es +1, lo que está representado aquí abajo, entonces lo que estos números indican es la masa de esos fragmentos. Bien, y como dijimos, por impacto electrónico, de alguna manera, cuando un electrón impacta la molécula, le quita un electrón a la molécula y nos genera un catión radical. Se quita un electrón, entonces queda una carga positiva, pero tenemos electrones desapareados. Un electrón suelto, entonces un radical catión. Y está entonces es el porcentaje relativo de esos iones en función de su relación masa-carga. Uno podría pensar, si simplemente saco un protón, si simplemente saco un electrón de la molécula y me queda ese catión radical, no debería tener un único pico. ¿Por qué tengo tantos picos? Bueno, porque cuando impactan los electrones a la molécula, quita un electrón y esa molécula a su vez puede o seguir siendo impactada por otros electrones y fragmentarse, partirse la molécula, o eso puede quedar con una energía tan alta que se rompa la propia molécula y genere otros iones a partir de ese catión radical. Bien, entonces normalmente en el espectro vemos varios picos de ellos. El más grande de todos los picos, que ahora vamos a hablar, debería ser el, el peso molecular de la molécula. Pero ahora vamos a hablar un poco más sobre el espectro de masa, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando el espectro de la benzamida, que es esta molécula que tenemos acá, ¿no? Que es el mismo espectro que veníamos analizando. Vamos a definir el pico base como el pico más intenso y se le asigna arbitrariamente un valor de 100%. En este caso es 77 el pico base. Bien, al pico más, entonces, al más abundante, al más intenso, se le asigna 100 y todo el resto de los picos se describen como un porcentaje relativo a ese pico base. Bien, y otro pico que es bien importante reconocer en el espectro de masa es el pico del ion molecular. No siempre se observa, pero en los ejemplos que vamos a ver nosotros siempre lo vamos a ver. Y es el pico de mayor masa en el espectro. Bien, yo ya había hablado del pico más grande, me refería al pico de mayor masa, ¿no? Porque más grande puede dar lugar a confusión como el más intenso, es el pico de mayor masa. Sí se ignoran los isótopos más pesados, y ahora vamos a hablar un poco de qué significa eso, ¿no? Pero sería, en este caso, está aquí marcado, el ion molecular es 121. Si nosotros calculamos el peso molecular de la benzamida, ¿no? Si calculáramos el peso molecular, vamos a calcularlo como el peso atómico del carbono, que es 12 por el número de carbonos que tenemos, que son 6, más el del carbonilo, 7, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, más el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 1, que es el peso atómico del hidrógeno por la cantidad de hidrógenos que hay en la molécula, que son 5 más 2, 7. Eso nos va a dar 121, que es
el valor del ion molecular, considerando los isótopos más abundantes de cada uno de esos átomos. Bien, el oxígeno, perdón, el carbono 12 es el carbono más abundante, pero hay un 1,1% de los carbonos que son carbono 13. Bien, si nos fijamos, acá tenemos 121 y hay un pico más chiquitito acá en 122. Bien, este 122 viene dado por alguna molécula de benzamida en el cual uno de sus carbonos es un carbono 13. Entonces su masa no es 121 sino que es 122. Bien, y eso va a depender del porcentaje, de la abundancia relativa de cada isótopo de los diferentes elementos de la molécula. Bien, entonces el pico del ion molecular es el pico de mayor masa si ignoramos los isótopos más pesados, las contribuciones de los isótopos más pesados, que en este caso sería 122. Al pico del ion molecular se lo puede designar como M, como M más o como M punto más. Bien, técnicamente ya habíamos dicho que es un catión radical, entonces M punto más sería la forma más correcta de escribirlo, pero se puede escribir como M o como M más, porque es más fácil de escribirlo y simplificarlo, están todas aceptadas. Bien, y las composiciones isotópicas diferentes que haya, por ejemplo, la presencia de algún carbono 13 o diferentes elementos van a tener diferentes isótopos, bien, pero los picos por contribuciones de isótopos más pesados se los denominan como M más 1. Si este, por ejemplo, es el M más, el 121, este de 122 es el M más 1. Si hubiera un 123 más chiquitito que el 122, sería el M más 2. Bien, pero entonces que haya picos que haya más M más 1 o M más 2 depende de los elementos que estén conformando esa molécula, y también va a depender como el porcentaje en relación al, al pico del ion molecular, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un poco más adelante, más en detalle. Aquí tenemos otro ejemplo del espectro del pentano, por ejemplo. ¿Sí? Para reconocer el pico base es aquel pico que tiene mayor abundancia, el más intenso, que en este caso es 43. Bien, el pico del ion molecular en este caso va a ser 72, porque es el pico de masa más grande, MZ más grande, si ignoramos bien, si se fijan hay un 73, hay un pico chiquititito, pero ese sería el pico de M más 1. El pico de M más, que es el ion molecular, es 72. Lo otro es una pequeña contribución de algún átomo de carbono 13 en la molécula. Bien, debería ser más o menos un 1,1% por el número de carbonos de la molécula, que en este caso es 5. Bien, entonces acá podemos reconocer el pico base y el pico del ion molecular. Entonces, habiendo visto los fundamentos básicos de la técnica de espectrometría de masa, vamos a ver algunas aplicaciones, ¿sí? ¿Qué información podemos obtener de un espectro de masa? Algunas de las aplicaciones. Bien, en particular, algo que es muy importante es poder obtener a partir del espectro de masa el peso molecular de compuesto. Ya hablamos algo recién de que con el ion molecular podíamos saber el peso molecular de compuesto, pero ahora desarrollaremos un poquito más. Pero también podemos obtener información estructural a raíz de las relaciones isotópicas, analizando los picos de M más 1 o M más 2. Bien, entonces con esto podemos llegar a determinar, por ejemplo, la fórmula molecular del compuesto, no solo tener el peso molecular, sino la fórmula molecular, y podemos determinar o no si hay presencia de elementos característicos, como por ejemplo halógenos. Bien, y todo esto es lo que vamos a ver durante el curso. Además de esto, también podríamos sacar información estructural a partir de analizar los patrones de fragmentación, es decir, analizando todos los picos que tienen una relación masa-carga más chicas que el ion molecular. Uno puede racionalizar esas fragmentaciones porque estructuras que son
más estables se tienden a formar en mayor cantidad o las menos estables se tienden a formar menos. Hay como patrones típicos de fragmentación en función de los grupos funcionales que tiene la molécula, pero esto no lo vamos a ver en este curso. En un curso más avanzado de espectrometría de masa se podrán estudiar como cómo sacar información estructural a partir de patrones de fragmentación. Entonces, para este curso no lo vamos a ver, pero me interesa resaltar que es información también que se puede sacar de un espectro de masas y que es información bien importante para lo que es la elucidación estructural de compuestos. Pero por, por la cantidad de tiempo que tenemos en el curso, no vamos a ahondar en más detalles de fragmentaciones en espectrometría de masas. ¿Bien? Y vamos a desarrollar más entonces los puntos 1 y 2. En particular, es muy importante que para el curso que podamos reconocer el ion molecular. Bien, que como ya habíamos dicho en la transparencia anterior, es el pico de mayor masa si ignoramos los isótopos más pesados. Y vamos a poder reconocer los picos de M+1 o M+2 porque son bastante menos intensos que el pico del ion molecular. ¿Por qué? Porque la abundancia relativa porque el ion molecular está formado por los isótopos más estables de cada uno de los elementos, es decir, por el carbono 12, por el oxígeno 16, si bien sabemos que en porcentaje más chico existe el carbono 13 que va a producir los picos de M+1 o el oxígeno 18 que va a producir picos de M+2, pero está en una proporción muy chica respecto a los isótopos más abundantes de cada uno de esos elementos, entonces hace que los picos de composición isotópica M+1 y M+2 siempre sean más chicos que el pico del ion molecular. Bien. A los efectos de lo que va a suceder en el curso no va a ser un problema, pero en la vida real sí puede ser un problema. Hay muchas veces que el ion molecular puede ser muy débil o no aparecer. Es decir, a veces cuando estamos ionizando, hay cuando por ejemplo se bombardea con electrones la molécula para ionizarla, si esos electrones tienen mucha energía, puede que no veamos el pico del ion molecular porque el ion molecular formado tiene mucha energía y se fragmente. Entonces podemos no ver el pico de ion molecular. Si eso sucede, que eso en la vida real puede suceder, lo que deberíamos hacer es usar métodos de ionización más suaves, o bombardear electrones de menor energía, o hacer bombardeo de átomos y no de electrones que van a menor velocidad, entonces es una forma de ionizar más suave, o incluso hay métodos más suaves como ionización por electrospray. Hay métodos más modernos que permiten ionizaciones más suaves que la de impacto electrónico en caso de que no veamos el ion molecular. Pero a los efectos de los espectros de masa que vamos a ver nosotros, siempre vamos a poder ver el ion molecular y tenemos que poder reconocer cuáles. ¿Sí? Y algo que es muy importante que nos va a dar información es si el ion molecular tiene número par o número impar. Bien, y acá hay una regla que se llama la regla del nitrógeno, que dice que las moléculas con número par o cero de nitrógenos tienen peso molecular par y las moléculas con un número impar de nitrógenos tienen peso molecular impar. Si imaginamos una molécula orgánica bien simple, por ejemplo el metano, ¿no? Tiene un carbono y 4 hidrógenos. El carbono tiene un peso atómico de 12 más 4 del peso molecular, el peso atómico 1 del hidrógeno nos da 16. Bien, entonces el metano no tiene nitrógenos y nos da un peso molecular par. El agua, por ejemplo, es 16 más 2, 18, no tiene nitrógenos y nos da un peso molecular par. Si miramos, por ejemplo, el ejemplo de la transparencia anterior, la benzamida tenía un nitrógeno y tenía un peso molecular de 121. Bien, entonces si tiene un número impar de nitrógenos da un ion molecular impar. Entonces esta regla podemos muy rápidamente reconocer sabiendo cuál es el ion molecular, si la molécula va a tener un número par o impar de átomos de nitrógeno. Y el segundo punto que dijimos que va a ser importante como información a sacar de un espectro
de masas es información estructural mediante relaciones isotópicas. Esto eventualmente nos puede permitir obtener la fórmula molecular. Entonces, si bien el peso molecular lo obtenemos directamente a partir del número, si podemos reconocer el ion molecular, sacar información de las relaciones isotópicas nos puede permitir determinar la fórmula molecular, bien, tener más información. Como dijimos, la composición isotópica de la muestra va a producir picos M más 1, M más 2, etcétera, dependiendo de cuál sea la composición de, la composición de los elementos que compongan esa muestra, ¿no? Y de la abundancia relativa de los diferentes isótopos. Acá tengo, por ejemplo, en esta tabla podemos ver para el carbono. El isótopo más abundante es el carbono 12. Bien, pero también existe carbono 13. Hay un 1,1%, o sea, por cada 100 átomos de carbono 12, uno es de carbono 13, o mejor, vamos a agregarle dos ceros para que quede más fácil. Por cada 10.000 átomos de carbono, 111 serían átomos de carbono 13. O sea, un 1,11% del total de los carbonos de la muestra van a ser carbono 13, el resto van a ser carbono 12. Para el hidrógeno ese porcentaje entonces este 1,1% va a llevar a la obtención de picos M más 1. Para los hidrógenos, por ejemplo, la abundancia de el deuterio es mucho más baja. Por cada 100 átomos o por cada 10.000 átomos de hidrógeno, solo 1,6 serían de deuterio. Es una abundancia mucho más chica la del deuterio. De nitrógeno 14, por cada 100, 0,38 son de nitrógeno 15. Y por ejemplo el oxígeno tiene más contribución al pico M más 2 que al pico M más 1, porque el oxígeno, el isótopo más estable es oxígeno 16, con una abundancia relativa de 100%. Del oxígeno 17 hay 0,04. Bien, pero de oxígeno 18 hay más, hay 0,2. Bien, entonces el oxígeno contribuye más al M más 2 que al M más 1. Pero de alguna manera, entonces, el saber el porcentaje del pico M más 1 nos da una idea de la composición de los elementos que componen esa muestra. ¿Sí? Porque el porcentaje de M más 1 está dado, por ejemplo, con la abundancia relativa de los isótopos más pesados por el número de átomos. Por ejemplo, para un ejemplo fácil, por ejemplo, el metano, ¿no? Si uno tuviera aquí CH4, bien, si consideráramos 100% el ion molecular, ¿cuál sería? Sería 12 más 4, 16 sería el M+, ¿no? El peso molecular es igual a 12 más 4, que es igual a 16. Entonces, M más sería igual a 16. El M más 1 más sería 17. Si esto fuera el 100%, la abundancia del M más 1, ¿cómo estaría dada? Estaría dada por 1,1, acá, ¿no? Estaría dada por 1,1, que es la abundancia relativa de carbono 13 respecto al carbono 12 por los números de átomos de carbono. Es decir, 1,1 por 1 más 0,016 por el número de átomos de hidrógeno, más 0,016 por 4. Bien, la contribución de los hidrógenos es casi nula, pero como en este caso que es muy simple, para un 100% la contribución del M más 1 va a ser casi exclusivamente la del carbono 13. Entonces para un 100% de esto, el del M más 1 va a ser de 1,1, porque hay un único átomo de carbono y va a ser la única contribución. Y el M más 2 no va a haber casi contribuciones porque es una probabilidad compuesta. No es que tengamos que sabernos estas ecuaciones, ¿bien? Hay tablas que permiten, sabiendo el porcentaje del pico M más 1 o del pico M más 2 en relación
al pico M+, podemos determinar la composición de elementos que dieron origen a ese ion molecular. Entonces, para eso hay tablas, hay que saber, dependiendo de los posibles elementos que tenga esa muestra y la abundancia relativa de los diferentes isótopos, se puede ir a buscar a tablas y se puede saber eventualmente la fórmula molecular. Pero de alguna manera, por ejemplo, saber que es el carbono 13 es un 1,1% del carbono 12 ya nos puede dar una idea o un estimativo de la cantidad de carbono que tiene una determinada muestra. Bien, y por ejemplo hay otros tipos de elementos que contribuyen más al M+2 más que al M+1, como es el caso del oxígeno. Pero un caso particular de elementos de átomos que contribuyen mucho al M+2 son el caso de los halógenos, que es lo que vamos a ver un poco en la transparencia que viene a continuación. Acá vemos los diferentes halógenos, ¿no? Cloro, bromo, yodo y flúor. Vemos que, por ejemplo, el flúor o el yodo, ambos halógenos, tienen un único isótopo en la naturaleza. Bien, el flúor es flúor 19 y el yodo es yodo 127. Bien, y ninguno de ellos tiene isótopos más pesados en la naturaleza. Sin embargo, el cloro y el bromo sí tienen isótopos más pesados y esos isótopos más pesados tienen una abundancia muy importante en comparación con otros elementos muy comunes como el carbono o el hidrógeno, bien que la contribución de los isótopos más pesados es muy chica. En este caso, en el caso del cloro, por ejemplo, bien, el cloro, el isótopo más abundante del cloro es cloro 35, pero el isótopo más pesado del cloro es 2 unidades más grande, o sea, el isótopo más pesado del cloro es cloro 37, se diferencian en 2 unidades, entonces aporta al M y al M+2 en el caso del cloro. Y si se fijan acá, dice que el porcentaje es un 32,5%. Por cada 100 átomos de cloro 35 tenemos un tercio de átomos de cloro 37. Bien, y en el caso del bromo, si se fijan, miren, porque es casi la misma abundancia de bromo 79 y de bromo 81. Bien, ambos también con diferencia de 2 unidades de masa. Es bromo 79 el más liviano y 81 el más pesado. Bien, entonces este tipo de abundancia muy importante para el M+2 hace que de alguna manera sea bastante fácil de ver visualmente, reconociendo el ion molecular, si tenemos presencia de halógenos. Entonces esto es muy importante cuando miramos el ion molecular. Es una de las informaciones más importantes que sacamos en el espectro de masa. Reconociendo el ion molecular, podemos reconocer rápidamente si tiene un número par o impar de átomos de nitrógeno, y también podemos reconocer de manera muy fácil si hay presencia de átomos de bromo o de cloro, sobre todo, porque con yodo y flúor, como tienen un único isótopo en la naturaleza, no nos va a aportar mucha información, pero vamos a poder sí reconocer muy fácilmente si la molécula tiene presencia de cloro o de bromo. Acá tenemos cómo se ve un ion molecular de una molécula que tiene átomos de bromo. El M y el M+2 tienen casi la misma intensidad porque la abundancia del bromo 79 y 81 es casi la misma, entonces se ven dos picos de esta manera. Bien, y cuando tenemos cloro en la muestra, vemos el pico de M, por ejemplo, con una intensidad relativa de 100, y más o menos a un tercio de la altura está el pico correspondiente a M+2. Se diferencian en 2 unidades de masa y intensidad relativa más o menos de un tercio para el +2 respecto al M. ¿Sí? También podríamos ver si una molécula tuviera dos átomos de bromo, generaría un patrón de este tipo, donde tendríamos el M+2 y el M+4,
o dos átomos de cloro, un patrón de este tipo, y bueno, podríamos construir más si tuviéramos más átomos de bromo, más átomos de cloro, incluso combinaciones. Pero lo más fácil es como reconocer si hay un átomo de bromo, porque vemos el M y el M más 2 casi con la misma intensidad, y si tenemos un átomo de cloro lo vemos como el M y el M más 2 con relación 1 y 1/3. Más o menos, bien. Además de las contribuciones que van a ser más pequeñas, que puedan tener, por ejemplo, el oxígeno va a tener también contribuciones al M más 2, pero bien mucho más chiquitas. El hidrógeno casi no va a tener contribución al M más 2, porque el tritio casi no tiene abundancia. Pero cuando vemos iones moleculares con este tipo de patrones, nos permite reconocer muy fácilmente la presencia de bromo o de cloro en la molécula. Entonces, a modo de resumen, cuando vemos un espectro, tenemos que poder, en un espectro de masa, tenemos que poder reconocer el pico base, como el de mayor abundancia, la abundancia 100%, el ion molecular, como aquel pico con relación masa-carga más grande, sin considerar las contribuciones de los isótopos más pesados, en este caso 121, y cuando miremos el ion molecular, recordar la regla del nitrógeno. Si tenemos un número impar, implica que tenemos un número impar de átomos de nitrógenos, y si esto es un número, y si el ion molecular es un número par, implica que tenemos 0 o un número par de átomos de nitrógeno. ¿Sí? Y tenemos que analizar también en el pico, en el ion molecular, las contribuciones de los átomos más pesados, el M más 1 y el M más 2, con particular atención a reconocer patrones isotópicos de este estilo que indicaban la presencia de átomos de bromo cuando teníamos el ion molecular con M y M más 2 de abundancia casi igual, o el M y el M más 2 con abundancia de 1 y 1/3 cuando teníamos la presencia de un átomo de cloro, como es en este caso. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos que dominar en cuanto a espectrometría de masa.